Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy nuevamente nos encontramos en otra clase de Física 4. En esta ocasión el tema a ver va a ser la luz, algo tan importante. La luz es aquel espectro visible que nosotros podemos ver. Hay parte del espectro que no lo podemos ver, por ejemplo los rayos infrarrojos, los ultravioletas, todo ese espectro no lo podemos ver. Pero los colores básicos, gracias a ellos, a ese espectro de luz, es que podemos distinguir entre un objeto y otro, entre una persona y otro, entre un paisaje y otro. Continuamos. La luz viene del latín lux, luces. Es la clase de energía electromagnética radiante que puede ser percibida por el ojo humano en un sentido más amplio. El término luz incluye el rango entero de radiación conocida como el espectro electromagnético o espectro de luz visible también se le llama. La naturaleza de la luz. La ciencia óptica es muy antigua. Filósofos como Platón, Aristóteles ya se preocupaban de responder a preguntas como ¿por qué vemos un objeto? ¿Qué es la luz? Platón, por ejemplo, suponía que nuestros ojos emitían pequeñas partículas que al llegar a los objetos los hacían visibles. Aristóteles consideraba la luz como un fluido inmaterial que se propagaba entre el ojo y el objeto observado. ¿Qué es un rayo de luz? Fueron las primeras hipótesis que se formularon para explicar la naturaleza de los fenómenos luminosos. La hipótesis corpuscular o de Newton y la ondulatoria sostenida por el holandés Christian Huygens. Según Newton, la luz estaba constituida por numerosos corpúsculos que emitían los cuerpos luminosos y que al chocar con nuestra retina la impresionaban, produciendo la sensación luminosa. Unger, por el contrario, opinaba que la luz no era otra cosa sino un fenómeno ondulatorio, semejante al sonido, y que su propagación era la misma naturaleza que lo de una frecuencia de onda. James Clerk Maxwell desarrolló una teoría sobre el origen de las ondas electromagnéticas. Esa teoría predice que cualquier partícula cargada acelerada genera onda electromagnética. Hertz confirmó la teoría de Maxwell experimentalmente, acelerando electrones en una espiral de alambre y detectando las ondas electromagnéticas resultantes. Las ondas luminosas son ondas electromagnéticas, por ello, las ondas luminosas deben producirse por medio de partículas cargadas aceleradas. Newton fue el primero en realizar estudios detallados de región visible al dispensar luz blanca a través de la misma. Poco después del descubrimiento de las ondas infrarrojas se observaron longitudes de ondas más cortas que la luz visible. Dichas ondas son conocidas actualmente como ondas ultravioleta y fueron descubiertas en conexión con su efecto sobre ciertas reacciones químicas. En el año de 1905, Einstein amplió la idea propuesta de Planck y propuso que la energía de un haz de luz no se esparce en forma continua a través del espacio, al suponer que la energía de la luz concentraba en pequeños paquetes, a los que llamó fotones. Aquí tenemos el origen de los fotones de luz. No se comprendió hasta que Niels Bohr propuso su modelo atómico, basado en ideas cuánticas. O sea que aquí se entendió cuando ya Bohr, como lo vimos en química, dijo que la energía se dividía en paquetes, a los que le llamó cuantos. Postuló que los electrones podían desplazarse alrededor del núcleo de un átomo solo en ciertas órbitas y niveles discretos de energía. Se dice que los átomos están cuantizados. La difracción y la polarización de la luz indica claramente que la luz es una onda. El efecto fotoeléctrico indica como con igual claridad que la luz está formada por partículas. Así la luz tiene propiedades de onda y de partículas. La teoría cuántica intenta explicar esta naturaleza dual de la luz. Establece que la luz se emite de una fuente en forma de paquetes discretos llamados cuantos o fotones. La energía de un fotón es igual a la frecuencia multiplicada por la constante de Planck. Entonces la energía de un fotón se encuentra multiplicando la frecuencia por la constante. H es el factor de probabilidad llamado constante de Planck y
vale 6.6 por 10 a la menos 34 joules sobre segundo. Y F es frecuencia. Aquí tenemos un ejemplo. Un fotón de luz roja tiene una frecuencia de 5 por 10 a la 4 Hz. ¿Qué cantidad de energía tiene el fotón? Tenemos la frecuencia y tenemos la constante, que es 6.6 por 10 a la menos 34 joules sobre segundos. Entonces, la energía de ese fotón, multiplicamos la constante por la frecuencia. Todos sabemos que joules sobre segundo y hertz es 1 sobre segundo. Entonces cancelamos segundos con segundos y solo nos queda joules. 3.3 por 10 a la menos 19 joules es la energía de ese fotón. Reflexión y refracción de la luz. Este fenómeno nosotros lo podemos ver cuando, por ejemplo, con una lámpara en la noche alumbramos el agua. Según nosotros estamos alumbrando en línea recta, pero que el agua sirve como espejo y refracta la luz. Todos los ejemplos son vistos gracias a la luz, aunque toda la luz se debe a una fuente de energía, por ejemplo el sol. ¿Por qué las estrellas brillan? Porque refractan la energía que es emitida por el sol. Entonces por eso brillan las estrellas en la noche. Igual nosotros, si nos miráramos de otro planeta, brilláramos. Una lámpara de luz eléctrica, una vela encendida, la mayor parte de lo que se ve en el mundo físico es el resultado de la luz reflejada. Cuando un rayo incide sobre una superficie, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, ambos pero perpendicularmente a la superficie en el punto de incidencia. El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal quedan en el mismo plano. Las dos leyes básicas de la reflexión son: el ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción. Aquí tenemos el ángulo de incidencia, que es igual al ángulo de refracción. Este es el rayo de luz, aquí está reflejado el rayo de luz, por eso se llama rayo de reflejado. Aquí tenemos la superficie y tenemos la fuerza normal. El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal y la superficie se encuentran en el mismo plano. Aquí tenemos otro ejemplo: rayos incidentes, rayos reflejados y la normal. Aquí, por ejemplo, en el agua en una superficie rugosa también se cambia la dirección. Miren, cambia un poco la dirección de los rayos reflejados. Aquí están los rayos incidentes, la superficie rugosa y los rayos reflejados. Vemos cómo se distorsiona por el ángulo de la superficie. Aquí tenemos un ejemplo en el aire y el agua. Lo que les decía, usted viene y alumbra con una lámpara. Usted está pensando que está alumbrando en línea recta, ¿no? Pero el agua sirve como un espejo. Entonces, ¿qué hace? Refracta la luz. Entonces hace este movimiento. Ya el ángulo aquí son diferentes. La refracción explica algunos fenómenos familiares como las distorsiones o deformación aparente de objetos parcialmente sumergidos en agua. La bar parece reflejada en la superficie del agua. Aquí podemos ver, estamos en el aire, el ojo visible. Nosotros vamos a ver que el pez se acerca cuando está más largo. ¿Por qué? Porque el agua sirve como un espejo. Nos engaña. Parece que estuviera más en la superficie, pero no. La relación que hay entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción fue descubierta por el científico holandés Snell. La ley de Snell establece que un rayo de luz se desvía de tal manera que es la razón del seno del ángulo de incidencia al seno del ángulo de refracción. Es una constante para un rayo de luz que pasa del aire a un medio dado. La razón entre estos dos senos se llama índice de refracción y se representa con n. Para dicho medio, la ley de Snell se puede escribir de la siguiente forma: índice de refracción es igual al seno del ángulo incidente entre el seno del ángulo de refracción. En esta ecuación, I es el ángulo de incidencia, como les decía, y R es el ángulo de refracción, y N es el índice de refracción del medio. Vamos a ver algunos ejemplos. Antes de eso vamos a ver una tabla de índices de refracción. Aquí tenemos de algunas sustancias su índice de refracción. Ejemplo número 1, un rayo de luz. Tenemos aquí un rayo de luz que se movía en el aire, incide sobre la lámina de vidrio chrome en un ángulo de 30 grados. ¿Cuál es el ángulo de referencia? Bueno, entonces para hacer este ejercicio
nosotros sabemos que la lámina de vidrio chrome tiene una incidencia de 1.52, o sea que n es igual a 1.52. El ángulo de incidencia son 30 grados, entonces sacamos el seno de ese ángulo de 0.5. ¿Y qué vamos a buscar? El ángulo de refracción. Entonces vamos a despejar en la fórmula. Despejamos de la fórmula que es índice de refracción es igual al seno del ángulo inverso entre el seno del ángulo de refracción. Entonces despejamos. Este está dividiendo, pasa a multiplicar. Este está multiplicando, pasa a dividir. Y entonces nos queda que el ángulo de refracción es igual a 0.5, que es el seno del ángulo de incidencia, entre el índice de refracción, que es 1.52. Esto nos queda 0.32. Tangente, aplicamos tangente inversa a 0.32 y nos da el ángulo. El ángulo serían 19 grados. La luz incide sobre una superficie de vidrio chrome con un ángulo de 45. ¿Cuál es el ángulo de refracción? Me dice. Aquí nos cambiaron el ángulo. Entonces tenemos el seno, vamos a calcular el seno del ángulo incidente, que son 45, entonces me queda 0.71. El índice de refracción del vidrio chrome es 1.52. Vamos a buscar el ángulo de referencia. Despejamos para el ángulo de referencia y nos queda que es igual al seno del ángulo de incidente entre el índice de refracción. Sustituimos 0.71 entre 1.52, 0.0465. Le aplicamos tangente inversa a 0.0, ponemos shift tangente y de 0.0465 y nos da 25. 25 grados es el ángulo de refracción. Aquí tenemos el último ejemplo. Un rayo de luz incide sobre un diamante de 45 grados. ¿Cuál es el ángulo de refracción? ¿Quién desvía más la luz, el vidrio o el diamante? La pregunta. Tenemos los datos. El ángulo de incidencia es 45. Le sacamos el seno, 0.71. El índice del diamante es 2.42. Vamos a sacar el ángulo de refracción. Aquí tenemos, sustituimos 0.71 entre 2.42. Da 0.2933, sacamos tangente inversa y me da 16.35. Entonces, la respuesta es el ángulo de refracción es 16.35 grados y el vidrio desvía más la luz, ¿por qué? Tiene mayor ángulo de refracción. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención.